Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema operaciones con funciones. Y aquí vamos a considerar los dominios. Bien virtualeros, y este ejercicio dice lo siguiente. Nos piden determinar para esta función f de x y esta g de x lo que es la suma, la resta, multiplicación y división. Además nos piden establecer los dominios. Bueno, pues antes de comenzar a realizar cada una de las operaciones que nos están indicando, lo primero que debemos de realizar es determinar el dominio para cada una de estas funciones, para la función f de x y g de x. Bien, y para eso recordemos que el dominio de una función son todos los valores que puede tomar mi variable x. Y esto para que mi función esté bien definida. ¿Pero qué es lo que significa que mi función esté bien definida? Pues lo que significa es lo siguiente. Por ejemplo, si yo doy un valor de x, lo que tengo que hacer es evaluar mi función en ese valor. Es decir, sustituir x por ese valor que me están dando y realizar ahí las operaciones correspondientes. Y después de realizar todo esto me debe de arrojar un nuevo número. Y si pasa esto, entonces decimos que nuestra función está bien definida. Pero por el contrario, si nosotros al dar un valor para x, resulta algo como lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 entre 0 y esta operación no está definida. Por lo tanto, ese valor de x que me hace 0 aquí en el denominador, lo debemos de quitar del dominio para que no suceda esto. También otra cosa con la cual nos podemos encontrar es que al sustituir, o más bien al evaluar nuestra función en un determinado valor para x, nos resulte que, por ejemplo, esa función contenga raíces cuadradas y que lo que se encuentre dentro de la raíz cuadrada nos dé un número negativo. Y nosotros sabemos que las raíces cuadradas de números negativos no están definidas en los números reales. Entonces, para el dominio de mi función, no vamos a permitir los valores que, por ejemplo, como en este caso, nos hagan 0 el denominador o nos hagan lo que se encuentre dentro de la raíz cuadrada negativa. Esto debemos de tener muy en cuenta al momento de buscar el dominio de una función. Ahora, existen varios tipos de funciones. Los primeros que aparecen y con los que empezamos a trabajar son los polinomios, justamente como esta función f de x y g de x. Cuando nosotros tenemos un polinomio, para cualquier valor de x que yo dé para mi función, las operaciones ahí que realicen siempre van a estar bien definidas. Por lo tanto, para un polinomio vamos a tener que su dominio son todos los reales. O, dicho de otra manera, vamos a tener que el dominio de una función, le voy a escribir aquí polinomial, es igual al conjunto de todas las x que estén en los reales. Y este dominio pues lo escribimos de esta manera, u otra forma también de escribir esto es la siguiente. Es igual a el conjunto de todas las x que pertenecen al intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Entonces, por el momento nos vamos a enfocar en esto. Este es un tipo de funciones que aparecen que son las polinomiales o polinomios, justamente como lo que tenemos aquí. Otro tipo de funciones que tenemos son las racionales, que es el cociente de dos polinomios, otra que son las irracionales, por ejemplo, donde nos aparecen raíces cuadradas, raíces cúbicas, etcétera, que son prácticamente con las que vamos a estar trabajando por el momento. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar a ver cómo son los dominios cuando tenemos una suma, resta, multiplicación y división de funciones. Bien, entonces dicho esto, ahora sí vamos a comenzar a realizar las operaciones que nos están indicando y establecer sus dominios. Aquí tenemos entonces suma, resta, multiplicación y división. Y para estas cuatro operaciones, el dominio para esta nueva función que nos va a dar como resultado al realizar estas operaciones es la intersección, en este caso, del dominio de mi función f de x con el dominio de mi función g de x. En el único que debemos de tener mucho cuidado es en la división. Y esto, cuando lleguemos a esta operación, lo voy a indicar en qué es lo que debemos de tener cuidado. Entonces voy a comenzar con el inciso A. Y aquí tenemos la operación
f más g de x. Y esto lo que significa es lo siguiente, que vamos a sumar la función f de x más g de x. Y aquí lo que tenemos que realizar es simplemente sustituir cada una de estas funciones y después reducir términos semejantes. Entonces, por un lado tenemos mi función f de x, que es esto que tengo de este lado, es decir, x cúbica más x al cuadrado, y aquí para la suma simplemente también es agregar la función g de x tal como aparece. Entonces, en este caso, g de x es x al cuadrado menos 1. Aquí este primer término pues es positivo, entonces agrego más x al cuadrado menos 1. A continuación reducimos términos semejantes y tenemos entonces que esto es igual, términos semejantes a x al cubo, pues este es el único, entonces lo volvemos a escribir. Después con x al cuadrado tenemos estos dos, 1 y 2. Entonces nos queda más 2x al cuadrado menos 1. Y por lo tanto, este polinomio es el resultado de esta suma de funciones. Bien, y ya que hemos realizado esta operación, ahora vamos a establecer el dominio de esta nueva función que nos resultó. Y para eso, si recuerdan, yo ya había comentado hace un momento que el dominio de lo que es la suma, resta, multiplicación y división de dos funciones, pues va a ser la intersección del dominio de mi función f de x con el dominio de mi función g de x. Entonces, para este caso, como mi función f de x es un polinomio, su dominio, de acuerdo a esto, son todos los valores de x que estén en el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Y esto lo voy a representar en la recta numérica. Entonces, todo esto que rayé aquí en la recta numérica, pues significa el dominio de mi función f de x. Por otro lado, también tenemos para la función g de x, que esta es un polinomio. Por lo tanto, también el dominio de esta función, pues van a ser todas las x que estén en los reales, o dicho de otra manera, que estén en el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Esto quiere decir que los valores de x que podemos tomar son todos los números reales, todos los que se encuentran aquí en nuestra recta numérica. Bueno, y a partir de aquí, pues ya podemos establecer el dominio para esta suma de funciones. Entonces, como ya había comentado, el dominio para esta suma de funciones va a ser igual a la intersección del dominio de f de x con el dominio de g de x. Y recuerden que la intersección de dos conjuntos son todos los elementos que tienen en común, en este caso, el conjunto que es el dominio de mi función f y el dominio de mi función g. Y si observamos de acá de nuestra recta numérica, todo lo que tienen en común, pues justamente es toda la recta numérica, es decir, todos los números reales o todas las x que estén en el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, en este caso, para la suma de estas funciones, el dominio de esta nueva función también van a ser todos los números reales. Es decir, este dominio va a ser igual al conjunto de todas las x que estén en los números reales. O también, como yo escribí de este lado, va a ser igual al conjunto de todas las x que pertenezcan o que estén en el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Y de hecho, antes de continuar, este conjunto también va a ser el dominio para la operación que es resta y multiplicación. Entonces, de una vez lo debemos de considerar. El dominio para la resta de estas funciones pues también va a ser, como ya había comentado hace un momento, la intersección de estos dos dominios o de estos dos conjuntos que, como ya vimos aquí, pues es el conjunto de todas las x que estén en el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Y lo mismo vamos a tener para la multiplicación.
Y para la división va a ser casi lo mismo, allí nada más que hay una particularidad muy importante que cuando lleguemos a esta operación lo voy a indicar. Bueno, entonces con esto, de aquí tenemos, como ya comenté, y dicho esto, entonces vamos a continuar. Ahora con el inciso B, que es la resta de la función f menos g. Y aquí pues lo que tenemos que hacer es restar o restarle a f de x lo que es g de x. Y de nuevo pues lo único que tenemos que realizar es sustituir a lo que es igual cada una de estas funciones. Primero aquí para f de x tenemos que esto es igual a x al cubo más x al cuadrado. Y esto simplemente lo escribo tal cual como aquí nos aparece. Después menos, pero como aquí ahora tenemos un signo negativo, la función g de x la debo de ingresar dentro de un paréntesis, ya que este va a afectar a todos los términos o todo lo que contenga mi función g de x. Y si observamos acá, esta es igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, esto nos queda igual a x al cubo más x al cuadrado. Y acá este signo va a multiplicar a cada signo del que tenga cada uno de estos términos. Y tenemos menos por x al cuadrado, nos queda menos x al cuadrado. Después, menos por menos 1, esto es igual a más 1. Realizamos aquí la simplificación de términos semejantes. Y si observamos, aquí tenemos x al cuadrado menos x al cuadrado, pues esto es igual a 0, o se simplifica. Y lo que nos queda, por lo tanto, es que esto es igual a x al cubo más 1. Y por lo tanto, este nuevo polinomio es el resultado de esta operación. Y como ya tenemos de este lado, el dominio de esta nueva función es el conjunto de todas las x que pertenecen a los números reales. Ahora vamos con el inciso C, que es la multiplicación de funciones. Y tenemos entonces, en este caso, la función f de x que va a multiplicar a la función g de x. Entonces, de nueva cuenta, lo que tenemos que realizar es sustituir cada una de estas funciones y multiplicar. Entonces tenemos la función f de x, que es x al cubo más x al cuadrado, y esto lo estoy ingresando dentro de un paréntesis. Después abrimos otro paréntesis y aquí escribimos la función g de x, que como tenemos de este lado, es igual a x al cuadrado menos 1. Bueno, y vamos a desarrollar esta multiplicación. Recuerden que este primer término que nos aparece en este primer paréntesis va a multiplicar a cada término del segundo paréntesis. Y nos queda entonces que esto va a ser igual a x al cubo por x al cuadrado es igual a x a la quinta. Después, x al cubo por menos 1 es igual a menos x al cubo. Y con esto ya terminamos de multiplicar este primer término por cada uno de los que se encuentran en el otro paréntesis. Ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Con el otro término, que es más x al cuadrado, este va a multiplicar también a cada uno de los términos del otro paréntesis. Y así tenemos entonces más x al cuadrado por más x al cuadrado, esto es igual a más x a la cuarta. Después, más x al cuadrado por menos 1, esto es igual a menos x al cuadrado. Y después lo que vamos a realizar es reducir aquí términos semejantes. Términos semejantes con x a la quinta, pues no tenemos, entonces este lo vamos a volver a escribir. Y de una vez los voy a escribir de forma descendente en el exponente de la variable x. Entonces después de este lado tenemos x a la cuarta, y pues no hay otros términos semejantes a x a la cuarta, entonces este lo vuelvo a escribir. Después tenemos x al cubo, entonces lo vuelvo a escribir ya que no tenemos otro término que contenga x al cubo. Y por último, menos x al cuadrado.
Y por lo tanto, este polinomio es el resultado de esta operación que es la multiplicación de funciones. Y también, como ya había comentado, por este lado tenemos el dominio de esta multiplicación de funciones. El dominio de esta operación es igual al conjunto de todas las x que pertenecen a los números reales. Bien, y por último vamos con la operación que es la división. Entonces tenemos lo siguiente. Y aquí tenemos entonces que esto es la función f de x entre la función g de x. Pero aquí, como tenemos una división, no vamos a permitir que el denominador se haga cero, pues si pasa esto, vamos a tener que esto va a estar indefinido. Bueno, ahorita vamos a ver con más detalle qué significa esto. Entonces, para la división lo único que tenemos que hacer es agregar la función f de x y esto dividirlo entre la función g de x. Es decir, tenemos la función f de x, que es x al cubo más x al cuadrado, y esto entre g de x, que es x al cuadrado menos 1. Bien, y entonces esto lo vamos a dejar escrito de esta manera, y esto ya nos va a representar la división o el cociente de estas dos funciones. Aunque a veces algunos profesores les piden que realicen explícitamente esta división, la división de este polinomio entre este otro, pero solamente en el caso, como ya comenté, cuando tenemos polinomios. Sin embargo, si lo dejamos escrito de esta manera, con esto es suficiente. Ahora, como aquí tenemos una división, no vamos a permitir que el denominador se haga cero. Es decir, aquí debemos de tener mucho cuidado, pues no queremos, o más bien para que esto esté bien definido, se debe de cumplir de que g de x sea diferente de 0. Recuerden que este símbolo significa diferente de. Y esto va a ser muy importante para establecer el dominio de esta nueva función. Pues yo ya había comentado desde el inicio que también para esta operación, que es el cociente de estas dos funciones, el dominio va a ser la intersección del dominio de mi función f con el dominio de mi función g. Y como ya habíamos visto anteriormente, la intersección de estos dos dominios es el conjunto de todas las x que pertenece a los números reales, o también se puede escribir como el conjunto de todas las x que pertenece al intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Entonces, para este caso, también este va a ser el dominio, pero debemos de agregar algo adicional. No queremos que el denominador, que en este caso es la función g de x, se haga cero. Por lo tanto, aquí debemos de realizar lo siguiente. Vamos a hacer x al cuadrado, en este caso menos 1, igual a 0. ¿Y esto para qué lo vamos a realizar? Bien, pues esto nos va a ayudar a establecer el dominio. Entonces, con esto lo que yo quiero es encontrar aquellos valores de x que me hacen 0 el denominador. Y después, ya que encuentre estos valores de x, los debo de excluir del dominio que yo ya tenía establecido para la intersección del dominio de mi función f de x con el dominio de mi función g de x. Y con esto ya va a estar bien establecido el dominio para esta nueva función. Bien, pues vamos a realizarlo para que esto se comprenda mejor. Entonces de aquí, lo que yo puedo hacer pues es despejar la variable x. Primero este número 1, como se encuentra de este lado restando, lo pasamos al otro sumando. Y así nos queda x al cuadrado igual a 1. Después, para quitar el exponente al cuadrado, tomamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y en el lado izquierdo nos queda la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Y en el lado derecho tenemos la raíz cuadrada de 1. Pero recuerden que la raíz cuadrada maneja dos signos, que es más y menos. Pero la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Y por lo tanto, esta es la solución para esta ecuación. Esto quiere decir que para x igual a 1 y a menos 1,
esto se hace igual a 0, es decir, el denominador de esta fracción se hace 0. Pero justamente eso es lo que no queremos que el denominador se haga 0. Por lo tanto, fíjense bien cómo vamos a escribir el dominio para esta función. Tenemos entonces que el dominio de mi función f entre g es igual a la intersección de cada uno de estos dominios. Y como ya habíamos visto, la intersección es el conjunto de todas las x que estén en el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Y como ya habíamos comentado, no queremos que el denominador se haga 0. Entonces, ¿qué es lo que debemos de agregar aquí? Debemos de excluir los valores de x que nos hagan 0 el denominador. Ya que como había comentado, si esto es 0, entonces esto se vuelve indefinido. Y ya tenemos de este lado para qué valores de x se vuelve 0 el denominador. Entonces aquí debo de agregar lo siguiente. Una barra vertical, que esto significa tal que x sea diferente de más menos 1. O también lo podemos escribir como tal que x sea diferente de 1 y x sea diferente de menos 1. Y con esto entonces ya tenemos bien establecido lo que es el dominio de esta nueva función, que es la división de f de x con g de x. Y como ya tenemos, es el conjunto de todas las x que estén en el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito, tal que x sea diferente de 1 y diferente de menos 1. Bien, vitoleros, y con esto finalizo este ejercicio. Espero que les haya gustado y escríbanos en los comentarios qué tal les pareció. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Y en este ejercicio van a calcular la suma, resta, multiplicación y división, así como sus dominios para estas funciones que son f de x y g de x. Bien, vitoleros, entonces ustedes intenten realizar este ejercicio y yo lo voy a resolver en el siguiente video de este tema, para que así comparen sus resultados. Bueno, y me despido. Recuerden que esto es Vitual Universitario, yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video.